Sí, profe. Hola, hola. ¿Se Hola, escucha? doctor, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por los minutitos extras. No te preocupes. Víctor, apaga tu cámara un ratito, ¿no? Acuérdate cuándo debes de prenderla nada más. Aquí Claro, coordinando el asunto. Pues un gustazo verte, súper doctor. bien. Tenía años que no coincidíamos en un punto. Nos leemos seguido, pero no habíamos coincidido, ¿no? Entonces, pues Sin problema. te agradezco tu participación, tu disponibilidad. Es altamente valorado tu presencia el día de hoy. Bueno, pues voy a leerles al grupo tu currículum, si me lo permite, y vamos a comenzar. Hay dos entrevistadores. Uno es un compañero que se llama Víctor y el otro es una compañera que se llama Alondra y van a estar alternadamente haciendo preguntas. ¿Ok? Esa es más o menos la dinámica. Bueno, ya las preguntas ya las revisaste. Te hablo de tú, ¿verdad? Nos hablamos de tú, ¿no? Sí, 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 por ¿Verdad? Ok, favor. muy bien. No, pues ya quitamos lo de doctor entonces, ¿no? Yo me llamo Flavio, Sí, sí, tú Antonio, ¿vale? Ok, va. perfecto. Entonces, empezamos con el currículum. Ok, entonces, a ver, aquí está. Bueno, el doctor Antonio González Gres es académico, investigador y emprendedor con más de 18 años de experiencia en tecnología educativa y educación basada en competencias. Coordina el Living Lab del Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey, liderando proyectos innovadores en aprendizaje digital. Bueno, aquí no lo dice, pero cabe hacer el paréntesis de decir que el doctor Antonio es de Chile y ahora ya está aquí en nuestro país radicando. Es doctorante en tecnología educativa, asesor en políticas de tecnología para la UNESCO y miembro del Observatorio de Innovación Educativa y Cultura Digital, ODITE, en Barcelona. También cofundó Competencia Digital Cero para reducir la brecha digital en Iberoamérica. Pues para todos nosotros es un honor y un gusto tenerte en esta tarde, doctor Antonio. Entonces, compañeros, a partir de ese momento, la entrevista queda a cargo de usted. Yo voy a estar aquí, obviamente, pero voy a apagar mi cámara. Todas las cámaras que no estén encendidas, no aparecen, doctor Antonio, pero realmente ahí están nuestros estudiantes, ¿no? Y al final les pedí que prendiéramos cámaras para que veas con quiénes estuviste, ¿no? Muy bien, adelante Víctor, adelante Alondra, en el orden que van. Perdón. Buenas tardes, doctor Antonio. Somos el grupo Primero B de Informática a cargo del doctor Flavio. En este tiempo le realizamos una pequeña entrevista donde daremos a conocer una de nuestras dudas y esperamos que pueda responderlas. Muchas gracias. Como pregunta número uno es, ¿cuál es su objetivo principal en la investigación? Eh, a ver, en torno, por ahí lo decía un poco doctor Flavio, yo creo que hay un detonador súper potente para mí y que tiene que ver con el ambiente, digamos, de las brechas digitales. Creo que efectivamente tempranamente comencé a trabajar, era muy joven, y empecé a trabajar en lo que era la alfabetización digital. Entonces, eso me dio cuenta de cómo había un mundo, yo estaba muy acostumbrado porque estaba trabajando desde muy temprano con el tema de uso de Internet y todo esto. Entonces me di cuenta que efectivamente se estaba generando una brecha digital, y esto te estoy hablando hace muchísimo tiempo, principio años 2000, finales de los 90, y esto efectivamente, cómo estaba impactando en ese tiempo solamente el uso de Internet. Y este acceso a un conocimiento que por primera vez se estaba desarrollando en un matriz un poco más abierto, se estaba pensando, incluso los principales autores hablaban de la democratización un poco en ese tiempo. Había una cierta inocencia, sí, también, pero sí me motivó muchísimo, me motivó muchísimo precisamente esto, o sea, generar competencias digitales, integrar las tecnologías a los entornos educativos,
Y generalmente, bueno, todos estos elementos apuntan hacia una educación bastante más inclusiva y en el cual tanto docentes como los mismos estudiantes puedan aprovechar el uso de este medio, que efectivamente puede ser disruptivo en el sentido, digamos, de cambios importantes. Yo vi gente que efectivamente pudo desarrollar cosas muy interesantes. Entonces, mi principal foco es principalmente ese, o sea, desarrollar capacidades en torno al uso de tecnología para conseguir un bienestar. Alondra, ¿Sí? Eh, creo que es Bueno, seguiremos con la pregunta 2. ¿Qué le motivó su interés inicial en el ámbito de la investigación? Eh, Justamente lo que estaba diciendo en la pregunta anterior, hay un caso que me marca muchísimo. Yo estaba haciendo alfabetización digital a personas que estaban buscando la forma de emprender, pero un emprender muy básico, muy básico. En ese entonces había una persona que tenía una discapacidad física, que le costaba, digamos, incluso hablar porque tuvo un problema desde muy joven. Entonces encontró en esta línea una posibilidad de salir, digamos, de las dificultades económicas en las cuales se encontraba. No era una persona escolarizada, era una persona que más bien tenía mucho interés en esto de la tecnología para buscar alguna alternativa. Entonces, esta persona lo que hacía era buscar entre los elementos, esto estaba sucediendo en Valparaíso, Chile. En Valparaíso es una ciudad-puerto que tuvo un esplendor en el año 1800 y por lo tanto de esa época se conserva muchísima loza que es muy bien evaluada actualmente por coleccionistas y muchos objetos de esa época. Entonces ella se dedicaba a buscar entre medio de, digamos, lugares baldíos, basura muchas veces y casas que estaban refaccionando y que tiraban mucha ornamentación que es muy valiosa para los coleccionistas. Entonces lo que hacía ella en una primera instancia era tomarlas y venderlas como en ferias alternativas. Pero claramente, como decía, tenía problemas físicos. Entonces era muy difícil para ella trasladarse, vender, llevar las cosas, etcétera. Y resulta que encontrado la posibilidad de trabajar con lo que en ese tiempo se llamaba Mercado Libre. Hoy día todavía existe, pero en ese tiempo estaba recién el principal era derremate.com y también estaba Amazon. Bueno, el tema es que trabajando en esto de este proceso de alfabetización digital, ella era una de mis estudiantes. Y precisamente vi cómo efectivamente comenzó a darse cuenta que en este mercado podía llevar las cosas de manera mucho más fácil por sus condiciones. Entonces, ella buscaba estos elementos, pero los publicaba en este portal. Y además todo lo que tenía que ver con el embalaje y todo eso, lo reciclaba de lo que botaban las tiendas, el cartón y otros elementos, y con eso también embalaba y enviaba el producto. Por lo tanto, gastaba muy poco dinero en ese aspecto y lo que era bien la logística lo comenzó a trabajar en esa manera. Entonces, bueno, eso funcionaba muy bien de forma local. Sin embargo, se dio cuenta de que había otra opción y que ella también encontraba estampillas. Y en Chile hubo un mundial de fútbol que era en 1962 y habían unas estampillas que se utilizaban en ese tiempo. Entonces se dio cuenta que había un interés también creciente, pero ya no solamente en Chile. Obviamente una taza, un plato, una ornamentación es muy difícil mandar a otros países, ¿cierto? Porque tiene costos altísimos, etcétera. Sin embargo, enviar un sobre con una estampilla de colección era factible. Entonces, ella también, dentro de estas cosas que recogía, encontró la posibilidad de poder vender estas estampillas a muy buen precio y aumentar el valor de lo que estaba vendiendo a través de venderlo en Amazon. Y fíjense que llegó a ganar en alguna ocasión más de $5.000 por una estampilla que correspondía a eso del Mundial del 62.
Y así luego comenzó a buscar más objetos y comenzó a trabajar más bien la filatelia, que es toda esta cosa que tiene que ver con los coleccionistas de estampillas, del correo antiguo, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, ¿por qué te cuento esta historia? Porque ahí me di cuenta cómo las capacidades que se pueden desarrollar utilizando la tecnología, efectivamente se podía desarrollar estas oportunidades. Es decir, no era ya un afán solamente para las grandes empresas, sino que también las personas podían ganar un valor distinto respecto de lo que podían y sabían hacer. Entonces, esto proyectó todo lo que tiene que ver con mi, digamos, investigación. Desde ahí es como yo me movilicé hacia todo lo que tiene que ver con tecnología educativa y cómo las tecnologías impactaban en el aprendizaje. Y mi curiosidad siempre me ha llevado a ver cómo es que efectivamente aprendemos más y mejor dependiendo un poco de este foco. También ahí en ese devenir de elementos fui entendiendo y atendiendo la investigación del doctor Flavio, que no es por sobarle el hombro ni darle palmadita en la espalda, pero logré dimensionar lo que significaba, por ejemplo, el tipo de aprendizaje que podía proyectarse en una persona adulta y es donde yo me concentré posteriormente. Mi foco en un 70% está trabajándose en educación superior y educación de adultos. Entonces, este foco también me hizo despegar en una línea que me permitió generar una perspectiva también disruptiva al respecto, que no es bien entendida por todos, ojo con eso, ¿no? Y eso también tiene por ahí, parece que hay algunas de las preguntas que apuntan justamente a eso. La investigación disruptiva te provoca también mucho roce. Hay muchas voces que dicen que tú no estás en lo correcto, que tú efectivamente, y hay una gran cantidad de incluso descalificativos, pero precisamente, ¿qué es lo que me sigue motivando? Es que sí, tengo pruebas fehacientes de que personas con las cuales he trabajado en torno a su aprendizaje y la mediación del uso de tecnología, han salido de las condiciones sociales en las cuales se encontraban y de las dificultades incluso físicas que tenía, por ejemplo, este caso que para mí es muy, muy crucial. Gracias. Ujú. Como pregunta número 3 es, ¿cómo selecciona las herramientas y técnicas que utiliza en su investigación? Bueno, justamente las herramientas, para mí, esto tiene que ver con el contexto, digamos, como de la curación. La curación de contenido para mí también es un elemento súper potente, porque es como colocar en común. O sea, de pronto una herramienta que para ti puede ser muy útil, eh, puede que para otro contexto no lo sea, o incluso podemos estar, yo siento que es válido también, utilizar un atornillador, no sé cómo le llaman, por acá se me olvidan esos conceptos, pero un atornillador para clavar un clavo. De pronto funciona. Y de pronto funciona mejor que una herramienta que está determinada para clavar ese clavo, como un martillo. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo elementos que efectivamente pueden ser útiles en distintos contextos. Y creo que justamente el tema tecnológico, y no solamente lo digital, el tema tecnológico acompaña al quehacer del humano en toda su historia. Entonces, cómo estas herramientas, cómo las selecciono, va dependiendo muchísimo del contexto que voy a evaluar, del contexto que voy a estudiar. No todas las herramientas sirven para todo, ni todas las herramientas pueden ser de acuerdo solamente al uso con el cual fueron diseñadas. Muchas veces me ha pasado que trabajo también mucho con empresas de tecnología educativa, con desarrolladores, etcétera, y muchas veces hemos descubierto usos que los desarrolladores ni siquiera habían pensado. Entonces también es un elemento súper importante considerar eso. Y respecto de las técnicas, esto también va variando mucho. Yo creo que justamente el ámbito investigativo tiene muchísimo de la casuística, digamos, de lo que está sucediendo en el contexto. Las variables son, generalmente una investigación es multifactorial. Entonces, más si estás trabajando con personas. Y eso implica la figura, digamos, de ir incorporando variables que puedan hacer mucho más potente el impacto de la investigación que estás desarrollando.
Y creo que la principal variable que se debe como ampliar tiene que ver con las edades de las personas, tiene que ver con la cultura de las personas, tiene que ver con las condiciones, con los niveles de escolaridad, incluso, entre comillas. Eh, entonces, las herramientas en sí, yo creo que son, y técnicas van dependiendo mucho del factor. Eh, y también un poco de cómo esa técnica y esa herramienta funcionan en torno a una estrategia para recoger la información que tú necesitas recoger. Entonces, muchas veces esto es muy laborioso, el diseño de la investigación más que la investigación propiamente tal, porque, como digo, generalmente es multifactorial el proceso investigativo. Gracias. ¿Qué tipo de apoyo o recursos considera fundamentales para llevar a cabo una investigación exitosa? Acá hay un tema de gestión. Yo creo que tiene que ver un poquito también, si lo llevo al ámbito educativo, tiene que ver con la política educativa, tiene que ver con el respaldo de la institución educativa, tiene que ver con el respaldo del sistema educativo. Son elementos que a priori no los vas a tener. O sea, tú tienes que partir de ahí. La institución no quiere innovar porque eso le acomoda, o sea, no le acomoda. La innovación suena súper lindo en el papel, pero es siempre resistida, porque en el fondo hace que las personas salgan del status quo. Entonces, si salen de su zona de confort, ya no les gusta. Entonces, inmediatamente, una cosa es, vamos a innovar, vamos a hacer un modelo educativo que haga esto otro, vamos a incorporar tecnologías que habiliten ciertos procesos, bla, bla, bla. Ya, implementemos. Ah, es que eso no me gusta. No, es que yo no quiero mover mis horas ahí. No, es que eso es mucho más trabajo para mí. No, es que yo no, yo vengo a estudiar en estas horas y después de esa hora yo no tengo por qué estudiar. Y así, no es solamente el docente, no es solamente el estudiante, no es solamente la institución, todos se resisten a salir de la zona de confort. Entonces, la innovación en sí suena súper lindo, pero es un trabajo súper laborioso, súper laborioso y tiene mucho de política, mucho de convencimiento. Entonces, el acceso a las redes de colaboración es quizá uno de los elementos más potentes porque de alguna otra manera te va validando en un contexto en el cual tú puedes tener razón, pero si tu contexto no te valida, entonces es muy difícil implementar procesos investigativos en los cuales te abran la puerta. Porque ese es el primer punto. O sea, si no tienes abierta la puerta de la institución donde tú vas a generar o donde vas a desarrollar esa investigación, dalo por hecho que no se va a hacer. Te van a tramitar probablemente, te van a decir A, te van a decir B, y puedes tardar muchísimo tiempo solamente en eso. Entonces, las redes de colaboraciones te permiten de alguna otra manera gestionar la credibilidad del proceso que estás desarrollando. No es solamente la literatura, la gente tiene que estar convencida. O sea, tú puedes tener un respaldo, un sustento teórico súper potente, un sustento, digamos, pragmático de otros investigadores, incluso, pero si no hay un investigador que te esté apoyando, si no hay una entidad que esté creyendo en lo que tú estás haciendo, si tú no eres capaz de convencer al otro de que tu investigación es potente, necesaria, útil y pertinente, entonces no lo vas a poder desarrollar. Esto también requiere mucho de esto, entonces creo que cuando piensas en una figura como, no sé si el concepto es exitoso o no, pero sí se va a desarrollar, se va a cumplir algún tipo de objetivo en la medida en que la comunidad educativa o la comunidad en la cual está haciendo efecto de esto, efectivamente siente que movilizarse de su lugar de confort para sostener un proceso investigativo eh, es para bien, es para mejor, es para mi satisfacción, es para mi bienestar. Ahí yo creo que sí, efectivamente estamos conciliando ciertos elementos que pueden ser útiles. Ya luego viene todo el tema de las herramientas que vaya a utilizar, los instrumentos y todo eso, pero esa es una parte como instrumentalizar la investigación y que sí son relevantes, son importantes, pero que no sirven de nada si no lograste instalar el proceso investigativo. Entonces, creo que va por ahí esa respuesta, al menos para mí. Gracias. Ujú.
Como pregunta número 5 es, ¿cuál es el área de investigaciones en la que trabaja actualmente y qué impacto cree que tendría en el campo de la informática en los próximos años? Mira, fíjate que hoy día estamos visualizando un tema como estamos teniendo mayores capacidades que antes respecto de cómo las personas están respondiendo a una figura multimodal. Es decir, las competencias digitales siguen siendo una de las tantas competencias que tienen que desarrollar las personas para desenvolverse en una cultura digital. Hoy día es esa nuestra realidad, ese es nuestro ambiente. Es como, por ejemplo, hoy día pensamos en un infante, un niño, el niño no te separa el mundo físico del mundo digital. Para él es un todo. O sea, hoy día yo no veo a un niño diciendo, oh, vi tal programa en tal canal de tal. No, él vio un programa. No se preocupa bajo qué canal ni qué soporte, es efectivamente eso. Y en definitiva, nosotros tendríamos que seguir trabajando para que de alguna u otra manera la parte tecnológica pasara como desapercibida, como para un niño. O sea, no debería estar yo atendiendo eso. Y eso es uno de los elementos sumamente interesantes en las interfaces que hoy día se están creando, por ejemplo, en las herramientas de inteligencia artificial, donde son cada vez más intuitivas, o sea, es un avance súper significativo que no se ha valorado del todo. Pero los que tenemos una historia larga en esto, sabemos que muchas veces para que las personas pudieran entender las lógicas de un software de ofimática, pasaban harto tiempo porque no eran fáciles, no eran sencillas. Muchas veces teníamos que utilizar comandos para abrir la aplicación. Entonces, hoy día esto es muy sencillo. Yo abro una interfaz, hago un par de preguntas y ya tengo resultados. Eso era impensado tiempo atrás. Entonces, afortunadamente, como la interfaz se está integrando a las necesidades formativas, las necesidades de acceso a información, de acceso a la cultura, eso ya deja de ser una barrera propiamente tal. Y entonces ahora sí nos podemos preocupar de verdad en cómo aprendemos con las herramientas digitales, cuáles son esos beneficios. Y podemos bajar unos 2 o 3 peldaños de profundidad en este contexto de cómo estamos aprendiendo y cómo eso se está trasladando a nuestra toma de decisiones. Entonces, cuando pensamos en eso como un elemento importante, podemos atender estas figuras de la personalización versus la individualización del aprendizaje. O sea, hoy día cuando una institución formal de aprendizaje instala ese concepto de que está personalizando, la verdad es que no, está simplemente individualizando, porque hay mucha diferencia en esto. Y eso es principalmente un elemento muy común, o sea, muy a la base que tiene que ver con la forma empática. Entonces, nosotros pensamos, por ejemplo, en estos modelos educativos declarados en el papel y que dicen la formación está centrada en el estudiante. Muy bien, ¿cómo está centrada en el estudiante? Sí, porque yo hago ABP, es decir, aprendizaje basado en problemas. Perfecto. ¿Y usted cómo hace ese problema? No, yo planteo el problema. Ok. ¿Y qué parte del estudiante involucra aquí su decisión? Cuando el estudiante decide cuáles son los elementos que quiere investigar, cuáles son los focos que mayormente le interesan porque en su localidad quiere ubicarlos dentro de lo que está desarrollando en su proceso de aprendizaje. Esos elementos son cruciales y necesitamos cada vez más base científica, cada vez más respaldo, cada vez más evidencia, porque hay un mundo súper tosudo que insiste en que la linealidad del aprendizaje sigue existiendo y que en función de eso vamos a seguir perpetuando incluso la formación de los nuevos profesores. Y eso, lamentablemente, es lo que nos tiene estancados en Latinoamérica. O sea, tenemos un lineamiento muy, digamos, de carácter muy básico, porque uno no hay secuencias de aprendizaje. Esto va más bien en procesos muy personales y detectar esos elementos es crucial, como derribar el mito de los estilos de aprendizaje versus, ¿cierto?, la capacidad que tienen las personas de resolver problemas movilizando todos sus recursos internos. Eso debe llegar de alguna manera a los sistemas educativos para que efectivamente se puedan diseñar procesos nuevos, procesos que estén adecuados a la maduración del estudiante, procesos que estén adecuados a las condiciones, que estén adecuados a las culturas, a todos estos elementos. Entonces,
efectivamente hay muchísimo que efectivamente se puede revolucionar, hay mucho que se puede impactar, pero siempre va a depender mucho de la capacidad también que tengamos desde la investigación poder llevar estos elementos para develar que efectivamente hay mucho, mucho, mucho que avanzar y hay que evitar estas figuras, digamos, de mantener un status quo, sobre todo en cómo hacemos hoy en día escuela, en cómo hacemos universidad, en cómo hacemos el aprendizaje social y colectivo. Gracias. Continuaremos con la pregunta 6. ¿Qué criterios considera al momento de hacer una investigación? Mi principal criterio es que tenga una relevancia social. Eh, eh, los impactos que incluso yo llevo investigaciones que tienen que ver con el manejo de una determinada tecnología, hasta cómo una persona en una situación vulnerable puede aprender a resolver su vida al día a día, ¿cierto? Mediado con los beneficios del uso de ciertas tecnologías. Entonces, ese potencial es visible, ese potencial moviliza finalmente la pasión por lo que estoy haciendo. O sea, si efectivamente esto tuviese solamente un fin económico, créanme que no me movería tanto como hoy día me muevo. O sea, efectivamente cada proyecto tiende a buscar esas mejoras tangibles eh, porque en alguna medida esta accesibilidad a este mundo representa beneficios, también representa riesgos. Entonces, hay un elemento común que nos sucede aquí en Latinoamérica y que tiene que ver con la orfandad digital. Es decir, la mayoría de nosotros ha ingresado a este mundo con un sistema de ensayo y error. Nuestros padres no estaban preparados, nuestra escuela no estaba preparada, nuestra secundaria no estaba preparada, nuestra universidad no estaba preparada, nada estaba preparado para poder prepararnos. Y resulta que estamos en el 2024, y seguimos con lo mismo. Seguimos como las instituciones no se hacen responsables del crecimiento, de la oportunidad de profundizar en este aprendizaje mediado por tecnología, cuando todo está circundando con tecnología. Entonces, tapar el sol con un dedo del sistema educativo es una razón más para efectivamente considerar principalmente el criterio que esto tenga un impacto social y desde ahí se visibilice, porque eso es lo que en definitiva proyecta a la ciudadanía. Y eso, por ejemplo, hay estudios súper potentes, por ejemplo, algunas cosas se han hecho bien en Chile, pero ¿quién más se destaca? Por ejemplo, en el Cono Sur es Uruguay, con su plan Ceibal. Hay elementos que son muy, muy, muy potentes y muchísima evidencia. Entonces, de pronto nos quedamos, por ejemplo, con estos titulares de que, ejemplo, Suecia, potencia en torno al tema tecnológico, hoy día dejó de trabajar con tecnologías y ahora ha vuelto al libro. Y la verdad es que, para hacer un comentario triste, es que eso es la parcialidad de una estrategia que se viralizó a través de redes sociales. Aquellos que están en contra del uso de estas herramientas lo aprovecharon y lo posicionaron como titulares dobles en Latinoamérica y empezó a resonar como que hay que abandonarlo, hay que desdigitalizar todo. Y eso nos va a dejar simplemente sin la capacidad de reaccionar a través de un pensamiento complejo sobre cómo estas herramientas pueden beneficiarme. Y la verdad es que eso no pasó. La verdad es que lo que hizo el gobierno sueco fue comprar más libros, porque efectivamente necesitaba hacer una mezcla entre lo análogo y lo digital. Y además se levantaron experimentaciones, además se levantaron investigaciones respecto a esto. Entonces, es ahí cuando yo pienso en cómo, en un afán poco amable con nuestras propias capacidades, nuestras propias eh, atenciones a las carencias que tenemos, que pueden ser, no son la ya al 100%, pero sí pueden tener un soporte importante para poder democratizar este acceso al conocimiento, lo limitan haciendo que se prohíban ciertas cosas y efectivamente prohibir jamás va a ser educar. Por lo tanto, los criterios es probar con elementos propios de la investigación que efectivamente existe evidencia de cómo
muchas comunidades han logrado salir adelante gracias al uso mediado, ¿cierto?, de tecnologías, pero que efectivamente potencian sus propias capacidades. Gracias. Ujú. Como séptima pregunta, ¿cuál es el tema más complejo de informática actualmente? Yo creo que el uso de la tecnología tiene como en todo en realidad, tiene un lado A, lado B, eh, y tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Ahora, ¿cómo regulamos eso? Eh, eh, hay temas que tienen que ser resueltos por normas sociales y hay otros que pueden ser atravesados por normas jurídicas. Entonces, hoy día el ambiente, digamos, más que informático, el mundo digital, requiere ciertas normas porque efectivamente tampoco se trata de que esto se traduzca en el viejo oeste y que cada persona pueda hacer lo que quiera, no, pero también hay una figura de normas sociales. Entonces, esa regulación que involucra incluso la conciencia de la persona que está en este ambiente y que propicie un proceso de autorregulación en torno a estas materias es un elemento que yo creo que es preciso, que luego se traduce en la ética, luego se traduce en la responsabilidad social, luego se traduce en la ciudadanía digital, luego se traduce en el impacto negativo y los riesgos que están involucrados en torno a estas temáticas que no pueden o que no tienen una regulación que facilite esto. Entonces, hay un desafío social sumamente potente que debe ser acompañado en ciertos aspectos del ambiente jurídico, donde efectivamente puede y debe atenderse de una manera más detenida. Y lamentablemente no contamos eh, digamos, con un proceso, como decía, hemos crecido muchísimo, muchas generaciones en torno al ensayo y error del uso de tecnología y por lo tanto no tenemos abogados capacitados, no tenemos políticos capacitados, no tenemos reguladores capacitados en estas temáticas. Y tristemente, muchas veces se regula en función de paradigmas antiguos, de paradigmas en los cuales la misma capacidad tecnológica supera al momento de emitir juicios sobre una determinada acción, conducta, uso de estas tecnologías, y no se logran atender de manera necesaria estas regulaciones. Entonces, creo que va más bien en este impacto eh, que respalde y siempre respete los valores humanos por sobre el uso solo positivista de la tecnología. Que ojo, que tampoco es eh, tampoco es que nos vayamos hacia el otro lado, ¿verdad? O sea, esto no es un discurso positivista del uso de tecnología sin mediar nada, no, esto es efectivamente, o sea, tenemos que desarrollar con pensamiento complejo, creativo, sistémico, crítico y resolutivo. Entonces, en el fondo, hay varios elementos que se conforman para que pueda establecerse este lineamiento. Y creo que pasa por este contexto de lo social, pasa por esta regulación, tanto en lo individual como en tener gente capacitada para poder regular de manera eficiente. Continuaremos con la octava pregunta. ¿Cómo se evalúa el impacto de una investigación en la comunidad científica y en la sociedad en general? Mm, Aquí yo creo que esto, sí o sí, el impacto sigue siendo el reconocimiento por un lado, de la comunidad científica, pero también de la comunidad, o sea, también de cómo se logran transformar, eh, digamos, anhelos en torno a una figura de aprender. Cuando pensamos, por ejemplo, en la estructura de cómo está el sistema educativo formal, hoy día es un barco que está crujiendo en la mitad del mar. Entonces, este barquito que está crujiendo en la mitad del mar, en vez de buscar orientación con una brújula,
comienza a girar muchas veces en torno a sí mismo, como si tuviéramos, ¿cierto?, el timón girando todo el tiempo, y no llegamos a un avistamiento de tierra, porque en definitiva no estamos siendo capaces de evaluar el impacto real que puede llegar a tener una determinada tecnología, pero no la tecnología en sí, sino el uso y las capacidades que se pueden exponenciar utilizando estas herramientas. Entonces, es necesaria el reconocimiento de la comunidad científica, es necesario el reconocimiento social, pero si es que esto efectivamente no permite que este barquito logre tomar una orientación, por ejemplo, en un buen diseño curricular que atienda las necesidades que se requieren en el contexto social, no estamos logrando un impacto. No estamos logrando que la investigación esté siendo efectiva o que esté causando o encauzando un movimiento que efectivamente nos produzca bienestar, nos produzca satisfacción. Al final del día, todos estos elementos están buscando eso, o sea, seguir creciendo, seguir atendiendo todas las necesidades que se están desarrollando y para eso necesitamos educarnos. Entonces, la educación tiene que ser impactada y en esta figura, si la investigación no moviliza o no es capaz de movilizar el currículum, algo súper sencillo, entre comillas, entonces no estamos logrando el impacto. Y eso, por más que tengamos el reconocimiento y nos ganemos un Nobel de investigación, si no logramos mover una cosa tan simple como el currículum y decir, oye, los profesores no los podemos seguir educando como en los años 60, no estamos moviendo ni una arista dentro de este timón y seguimos dando vueltas en lo mismo. Gracias. Como pregunta número 9, ¿cuál ha sido el descubrimiento o hallazgo más significativo en su carrera y cómo impactaron en su área de estudio? Wow, en esto partí un poco con este caso de Irene, que es la persona protagonista de la historia de la primera pregunta y la segunda, y comenzarme a dar cuenta que efectivamente sí se puede movilizar personas que están en estratos que tienen ganas, pero que están en estratos sociales que eh, son difíciles de sobrellevar por distintas razones. Entonces, tuve la oportunidad, un poco antes de la pandemia, de cofundar junto con cuatro amigos que solamente conocía por redes, que era un amigo como un poco como el chiste, ¿no? Un amigo español, un amigo peruano y un amigo mexicano. Y creamos este concepto de competencia digital cero, en el cual nos planteamos qué pasa cuando una persona no tiene competencias en este contexto. Y estamos hablando antes de la pandemia, es año 2019. Pensábamos en esas personas que trabajan en zonas rurales, por ejemplo, y que no tienen acceso a Internet y que están desfasados en una década, fácilmente están desfasados en una década. Y eso es un poco triste porque ellos están trabajando con niños que luego están siendo educados, formados en esta fase de 10 años atrás. Entonces, luego que estos chicos puedan sumarse a la fuerza, digamos, del contexto social, cuando se cambian quizás de localidad, etcétera, etcétera, cómo son percibidos y efectivamente ya sienten una brecha importante. Entonces, Competencia Digital Cero partió buscando el cómo reducir la brecha digital en Iberoamérica. Eh, y eso, en definitiva, cuando está ya la problemática ya de la emergencia sanitaria, finales de marzo, eh, comienza a ser un poquito más requerido. Nosotros habíamos comenzado con un grupo de como 7, 8 profesores con los cuales trabajábamos y teníamos en diseño un modelo que efectivamente fuera más peer-to-peer. Es decir, más uno a uno y no el típico curso de uno a muchos, estructurados linealmente entre curso nivel uno, nivel 2, nivel 3. No, queríamos romper esa línea, ese lineamiento y queríamos ir más en el uno a uno. Lo cual estaba siendo súper exitoso y como les decía, estas mismas personas que estaban siendo parte del programa que estábamos desarrollando, que siempre partió y fue y ha sido
un programa sin fines de lucro, un programa que no tiene digamos, un acercamiento, digamos, hacia una casa universitaria o no. Esto nació de las necesidades de los profesores, se creó de acuerdo a cómo los profesores veían el proceso formativo fuera de lo formal y nace entonces esta dinámica. Alcanzamos a tener 200 voluntarios durante la pandemia de toda Iberoamérica, profesionales de INTEF, profesionales del Plan Ceibal, profesionales de distintos ministerios que estaban dispuestos a facilitar su tiempo para ayudar a estos profesores que no tenían ninguna, digamos, relación con el uso de tecnologías y que además estaban en sectores vulnerables de toda Latinoamérica y también en España. Si fue Iberoamérica también, España también tiene problemas muy grandes en distintos lugares, también tiene extrema pobreza y atendimos esos lugares, atendimos a esa población. Y creo que es uno de los grandes logros precisamente porque se ha proyectado a muchísimas personas adoptaron el modelo, adoptaron la metodología y se empezó a llevar a cabo en distintas latitudes, permitiendo efectivamente una inclusión social, una inclusión digital significativa y social también a la vez, la cual considero como uno de los desarrollos en los cuales he podido participar de forma directa a partir de estos procesos investigativos previos, cómo la parte educativa, cómo la parte social puede ser proyectada en torno al uso y la mediación. Y eso es importante porque para mí el concepto de mediación es tremendamente profundo, o sea, no es un concepto superficial. La mediación involucra a las personas, la mediación involucra mis anhelos, la mediación involucra esos sueños que tienen las personas. Y cómo en alguna medida cuando me conecto con otro que está en las mismas características o tiene las mismas condiciones que yo, pero está en otro lugar, uno dice, el mundo no es tan grande, mis problemas no son tan grandes y yo puedo acompañarme de ese fulano que está en otra latitud, en otro uso horario, con otras características, pero al final tiene el mismo dolor que yo. Entonces, rompo el concepto de las fronteras y para mí ahí nace claramente no un cliché ni un eslogan, para mí nace algo que me mueve en el día a día y que es un aprendizaje sin fronteras. Y no tiene que ver con las fronteras de países, tiene que ver con las fronteras del aprendizaje formal, las fronteras del aprendizaje mediado por tecnologías, el aprendizaje mediado solamente por un currículum, el aprendizaje mediado por lo que una persona cree que el otro tiene que aprender. No, esto tiene otro impacto, tiene otras posibilidades y con Fundar Competencia Digital Cero me abrió muchísimas las puertas, me abrió un mundo de personas que efectivamente estaban en la misma anhelo que yo y me di cuenta que efectivamente esto no estaba pasando solamente por la pandemia, sino que la pandemia fue un detonador importante para juntarnos a todos los que estábamos pensando más o menos similar y desarrollar un proyecto con perspectivas que finalmente así se ha mantenido en el tiempo como un movimiento. Y a mí me enorgullece muchísimo hablar de un movimiento y no de algo que está transformado en una empresa, una fundación u otra cosa. No, es un movimiento. Y eso para mí lo hace muchísimo más auténtico porque se mantiene en las bases con las cuales fue creado y es ayudar uno a uno en un determinado periodo de tiempo y solucionar las problemáticas que te van trabando. Es decir, yo no necesito un curso de 200 horas para aprender cómo tengo que evaluar a través de una herramienta determinada. No, eso se lo puedo preguntar a un colega. Y el colega me lo va a solucionar en 5 minutos y además me va a contar su experiencia. Y aparte de contarme su experiencia, me va a decir cuál es la mejor práctica. Lo pruebo, genero, digamos, un cierta evidencia de que sí me resultó o no me resultó. Golpeo de la puerta de nuevo y le contacto. Mira, me fue bien con esto y con esto otro no. Entonces prueba lo siguiente. Ese diálogo, esa figura uno a uno es totalmente enriquecedora y da lo mismo el lugar donde estés. El punto es que efectivamente una noción donde el proceso investigativo te conlleva a un impacto social profundo es lo que a mí en general ha sido uno de los hallazgos más significativos de mi carrera y sin lugar a dudas es como hasta el día de hoy me mueve la pasión por seguir trabajando en esto y generando y descubriendo y entregando parte de todo lo que yo hago está en mi blog disponible gratuitamente. No hay nada que yo esté cobrando al respecto. Y eso para mí me llena de muchísima ganas por seguir adelante. Gracias.
¿cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado en sus investigaciones y cómo los ha superado? La principal barrera, creo yo, en el contexto investigativo, ha sido esto que les comentaba hace un momento, o sea, la inflexibilidad de algunos actores importantes en la toma de decisiones de las instituciones formales. Eh, Creo que efectivamente cuando pensamos, por ejemplo, desde algo súper simple, como por qué las asignaturas están separadas en semestres, por qué el semestre se divide, por ejemplo, en este caso acá en México se divide a mitades de año, y por qué no se hace de marzo a diciembre. Y las razones no tienen que ver con el aprendizaje. Son cuestiones de gestión, son cuestiones prácticas, son un millón de razones que no tienen nada que ver con que una persona aprenda más o aprenda menos. Sin embargo, cuando se plantea una flexibilización de esos procesos de tiempo, nos encontramos claramente con rechazos. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo el sistema de pago estructurado de esta manera, entonces no va a venir cualquier persona a cambiarme las reglas del juego. Entonces, en algo tan sencillo como eso, hasta procesos que efectivamente pueden involucrar a la comunidad, a que efectivamente convivan la empresa con la institución educativa, en donde efectivamente conviva la comunidad que está alrededor del espacio educativo, cómo yo puedo rescatar el conocimiento social que tienen las distintas comunidades y meterlo dentro de un espacio de aula o llevarme el aula a ese otro espacio. Son muchos elementos que efectivamente tienen que ver más con estructuras que están pensadas de una manera, pero que no están pensadas realmente en mejorar, sino en mantener un status quo, en mantenerme en una zona de confort porque las cosas se han venido haciendo así y no quiero pensar en una forma distinta porque me va a conllevar salirme de mi zona de confort. Eso efectivamente creo que ha sido una de las mayores dificultades porque cuando se movilizan, eh, digamos, espacios de mejora, oportunidades de investigar una posible mejora, porque no tienes todas las respuestas al tiempo. Tú tienes la visión de que se puede desarrollar algo mejor, pero necesitas probarlo y ya esa prueba es como súper compleja cuando hay estructuras muy parametrizadas, muy poco flexibles y no hay una figura de transformar. Entonces, la mayor forma de evitar eso es precisamente pensar sin fronteras. Entonces, si yo hoy día estoy acá, afortunadamente hoy día estoy aquí en México, movilizándome desde mi país, que estoy en el sur del mundo, Chile, he logrado pasar por Perú, he pasado por Colombia, entonces tengo una red importante de colegas con los cuales colaboro constantemente y podemos desarrollar esa investigación por fuera. Entonces, no es necesario efectivamente esperar a que la verticalidad me autorice, la verticalidad me diga tú, esta es la forma que puedes, que esto. No, porque no siempre se va a poder. No siempre la verticalidad va a ser la respuesta. Es más bien, lo que tú sí puedes mover es la horizontalidad, es decir, con quién puedes trabajar y no necesariamente quizás en los tiempos en los cuales piensas que puedes. A lo mejor también tú tienes que ser flexible en decir, a lo mejor voy a trabajar con una persona en España. Bueno, tenemos 8 horas de diferencia. ¿Cuándo nos juntamos? ¿En qué momento nos reunimos? ¿Trabajamos de manera sincrónica? ¿Cuándo trabajamos? ¿En qué momento? Y esos elementos son parte de ese proceso y son elementos que efectivamente pueden hacer trascender tu investigación y hacer trascender tu carrera como investigador. Porque al final del día, la investigación es eso, no es una cantidad de grados académicos. No, el punto es cómo tú impactas al nivel social y cómo logras determinar ciertos hallazgos que pueden ser aplicados a otros volúmenes y efectivamente se puede desarrollar un aprendizaje social mucho más poderoso. Y en eso creo que lo comentaba hace un momento atrás, o sea, la prueba fidedigna de que tengo que afortunadamente la colaboración no es una figura romántica como muchos piensan, es una figura completamente estratégica, es lo que a mí me ha llevado al lugar donde estoy, eh, precisamente por esta, digamos, asociatividad
con la que busco cómo soslayar las problemáticas del status quo, de las estructuras formales, de la parte económica que involucra. O sea, si no te compran la investigación, no te la financian. Es así de simple. Entonces, efectivamente, dentro de las problemáticas que se pueden incorporar, pero creo que la principal es justamente movilizar a los tomadores de decisión a moverlo de su zona de confort es la mayor problemática que puede existir porque eso es algo estructural que está en sus mentes y que en el fondo no puede cambiar. Hacerles cambiar de parecer cuesta mucho. Y lamentablemente funciona de esta manera. Muchas veces, y lo digo, por algo estoy acá en México, muchas veces pasa que nadie es profeta en su tierra y cosas que yo hoy día estoy desarrollando acá recién tienen eco en Chile. ¿Por qué? Porque efectivamente está desde afuera hacia adentro, como dice McLuhan, la aguja hipodérmica no necesariamente te impacta de una manera directa a la población objetivo con cual quieres trabajar. De pronto tienes que hacer una masa crítica por fuera para que efectivamente eso te dé las evidencias suficientes para poder presentarlo en otros contextos. Pero siempre efectivamente desde esta mirada que es más propositiva. O sea, efectivamente no me resultó aquí, voy a otro lado. Si me quedo aquí esperando a que suceda la autorización, te quedaste matando tu espíritu investigador. Gracias. ¿Qué nuevos conocimientos o líneas de investigación le gustaría explorar en un futuro? Todos. Todos los que tienen que ver con el aprendizaje. Todos. Yo creo que ese es un mundo que hay todavía muchísimo por aprender. Eh, Estoy muy claro en que efectivamente las herramientas, las tecnologías nuevas nos pueden abrir nuevas fronteras del conocimiento que tenemos hoy día y que pueden derribar ciertos mitos también. Entonces hay muchísimo que todavía por aprender a aprender. No es una figura clásica, o sea, no es una figura lineal, es una figura muy dinámica y que los entornos de aprendizaje, en la medida en que los podamos estimular, vamos a estimular también a salir de la pobreza, a salir del analfabetismo, a salir de la inconsciencia, a salir de muchas cosas. Efectivamente, las áreas de oportunidad tienen muchísimo que ver con el potencial que podemos empujar desde este ser educado, pero un ser educado no academicista, sino es un ser educado que tiene curiosidad, que tiene ganas de aprender y transformarnos en una cultura de aprendizaje. Y todo lo que me conlleve a poder generar y apoyar en esa línea, claramente va a ser parte de lo que quiero explorar y lo que quiero seguir explorando. Ok, gracias. Y al igual, una disculpa por la pregunta anterior que se apagó mi cámara, es que tuve un problema técnico, pero ya está arreglado. Gracias. No, gracias a ti. ¿Cuál es el siguiente paso después de concluida una investigación que se debe de dar? Lo principal es la difusión del conocimiento. No sirve de nada este enclaustramiento tengo la investigación y la guardo para mí. No, la investigación funciona siempre y cuando pueda tener bajadas. Entonces yo también tengo que ser capaz de llevarlo a un contexto que sea entendido por niños, entendido por ancianos, entendido por adultos, entendido por distintos públicos. ¿Por qué? Porque efectivamente, si es un hallazgo, entonces esto quiere decir que efectivamente puede impactar de manera positiva a cualquier persona. Eso es algo que a mí me mueve mucho en torno a la investigación abierta, es decir, a que los resultados queden en abierto, a que los avances, los descubrimientos, los micro hallazgos, incluso muchas veces micro hallazgos se traducen en la investigación de un tercero. Y yo no voy a andar buscando, oye, tú no empezaste esa idea, la empecé yo. Es una cosa que no, la investigación es abierta. Lo que yo descubro y el conector que me mueve a una hipótesis y que efectivamente la puedo encontrar desarrollada en otro espacio, bienvenido.
El punto es, al concluir la investigación y obtener hallazgos, sean positivos o sean negativos, eh, hay que buscar que beneficien a la mayor cantidad de personas posibles. Y eso está dentro de las responsabilidades del investigador. O sea, el investigador que cree que esto lo tiene que guardar para luego ganarse un Nobel, no es investigador. Es cualquier cosa menos un investigador. La investigación efectivamente es para esclarecer, para salir del oscurantismo, de la mitología, de cuestiones que de pronto movilizan por ignorancia. Es precisamente dar luz a ciertos elementos, a ciertos procesos que efectivamente puedan iluminar el camino no solo mío, sino de otros también. Y en la medida en que ese impacto sea social, en la medida en que ese impacto esté impactando y benefician a la mayor cantidad de personas posibles, efectivamente entonces se está cumpliendo el objetivo real de la investigación. Pues muchas gracias. Hemos concluido con las preguntas de la entrevista. A nombre del grupo, le agradecemos por haber aceptado la entrevista con nosotros, por compartirnos su tiempo y conocimiento. Que tenga una bonita noche. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y por estar queriendo aprender. Y nada, muchas gracias por la invitación, Flavio. Ha sido Sí, maravilloso el espacio y me ha encantado, digamos, poder compartir con tus estudiantes. déjame pedir a mi grupo que prendan sus cámaras, si es posible, por favor, compañeros. O déjame también quitarle el filtro de que le puse de apagar las cámaras que están, ahí está. Bueno, este es un grupo de 15 estudiantes de informática, de ingeniería en informática. Espero que cuando ya estén en séptimo, que es cuando tienen posibilidades de salir del plantel un poco más lejos, pues te buscaremos en donde estés para irte a visitar físicamente. Es un compromiso que hago desde ahorita. Oye, Antonio, pues mira, a nombre de mi plantel, eh, mi jefe ha elaborado estos oficios de agradecimiento por tu participación. La verdad que esta actividad que la he ido haciendo ya de algunos años para acá, he dado cuenta que, pues primero, el contactar con una persona que primero no es de su país, para muchos de los que están presentes, pues es quizá la primera vez. Otra, de que, pues obviamente, así como tú, intento que sean pues investigadores que realmente puedan aportar y vamos, como tu caso, una garantía para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, a nombre de mi jefe, el licenciado, salga su nombre acá, el licenciado Carlos Enrique Morales Bautista, espérame, es que aquí no se ve, bueno. Vamos a ver si aquí, ahí está. Carlos Enrique Morales Bautista, jefe del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, emite estos oficios de agradecimiento. Yo te lo hago llegar en un ratito más para que lo tengas y bueno, pues a nombre de todos, te agradecemos infinitamente tu participación. Y yo quiero hacer algo más, Antonio, ahí, en el WhatsApp, a ver si me puedes mandar una dirección postal para hacerte llegar a través de mensajería unos libros de mi autoría para que comparta yo y tenga yo una manera de reciprocidad a este gesto tuyo de estar esta hora con nosotros. Entonces ahí, cuando puedas, me mandas una dirección postal donde mandarte por mensajería los libros y ya te los hago llegar. Pues si no, en estos días sería a principio de la otra semana, ¿no? Entonces ya queda apalabrado el asunto. Entonces nada más esperaré tu domicilio postal para hacerte llegar todo esto. Y ahorita por WhatsApp te hago llegar la carta de agradecimiento de nuestro jefe. Pues muchas gracias, Ok. compañeros. Vamos a sonreír para una foto. No se estén, a ver, ahí está. Perfecto. Pues muchas gracias. Súper. Un abrazote hasta. Estás en Monterrey, supongo yo, Sí, ¿verdad? acá en Monterrey, acá en el norte. Eso, ya iremos a comer una machaca por allá. Me imagino que ya comes machaca, ¿no? Así ¿Verdad? sea. Muy bien. Perfecto.
Cuídate mucho, estamos en Igualmente, contacto. Un muchas gracias, abrazote. chicos. Aprovechen a este profesor, de verdad, aprovechenlo mucho. Bye, que Muchas estén muy bien. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.